El anime, leer manga todo el día. ¡Qué mejor vida que esa! Me parezco mi guionista, el talibán. El anime daría inicio con nuestro prota. Este chico bien otaku de acá que se la pasa encerrado en su cuarto viendo los resúmenes del Giuseppe y del tío Tonio. ¿Pero qué chingados es esa mamá? Él sí le sabe, mis gallos. Justo entonces su celular se marcaría un ¡Resplandor final! y terminaría frente a esta rubia toda hermosa, preciosa, divina y con una trama gloriosa. Empezamos fuerte. Ella le diría a nuestro gallo que será reencarnado en un nuevo mundo y como regalo le otorgarán una magia así bien maciza para que pueda vivir tranquilo y cómodo. Justamente lo que él quiere, pues planea retomar su vida de otaku, viendo anime, leyendo manga todo el día. Y por si fuera poco, al reencarnar, él se daría cuenta que le tocó una familia privilegiada, literalmente la realeza. Ya quisiera yo tener esa suerte. Pero bueno, ahí conoceríamos a sus padres, el rey Gilk Ortius y su esposa, Giselle Ortius, quienes estarían muy contentos por su hijo, a quien llamarían Reinhardt. Y luego de eso, le harían una prueba de medición de magia para saber qué tan chetado está, convencidos de que será muy fuerte igual que ellos. Pero para su desgracia, la prueba diría que solo tiene nivel 2 en magia, con la capacidad de usar solo magia de protección y aparte no tiene ningún otro elemento. No, le salió impotente el muchacho. Y como los soberanos no quieren que su hijo les dé mala fama, decidirían ser padres promedios de Latam y ordenaría que lo abandonen en el bosque. Todo esto lo observaría la diosa que lo trajo a este mundo muy preocupada, así que ella misma iría a hablar con una compañera confesándole que la cagó, pues se le olvidó darle un elemento al prota, aparte de chetarlo tanto que los aparatos que miden la magia en este mundo no pueden mostrar su verdadero nivel, pues le dejó en el nivel 1202. ¿Qué tanto le costaba darle el 999? Pero bueno, ya en el bosque nuestro gallo sabría muy bien que su vida ya se fue a la ñonga. Oh, no del todo, pues aún tiene poderes mágicos, así que decidiría probar su magia de protección, misma que puede moldear a su gusto. Entonces lo usaría sobre él mismo para salir volando de la canasta en la que estaba. Hoy me voy al sol porque Dios me Eso sí, las cosas no serían tan fáciles, pues de la nada aparecería una loba gigante que trataría de comérselo sin mucho éxito. Todo gracias a la magia de protección que tiene el prota. Él la usaría para que no se lo merienden, además de usar la magia de protección para atacar a la loba. Pero no le haría mucho daño, así que mejor usaría la magia para arrancar los árboles a su alrededor y así usarlos como arma. Y como eso tampoco funcionó, nuestro gallo decidiría mejor aventarle un pedazo de tierra, cosa que dejaría a la loba en shock al ver que el bebé no se anda con mamadas. Entonces ella pediría piedad, rindiéndose al instante. ¡Ah, chinga! ¿Cómo que habla la doña? Luego de su batalla, la loba se disculparía con el prota por lo de antes, quedándose muy sorprendida por la fuerza que tiene. Para poder responderle, nuestro gallo usaría su magia para poder hablar y así presentarse con ella, quien entonces le preguntaría por su identidad. Él entonces se cambiaría de nombre a Haruto y le contaría que viene de un reino lejano, pero fue abandonado por tener muy poquito maná. Eso no le cuadraría nada a la loba, quien puede sentir el gran poder del prota, deduciendo que quizás se trata del mismísimo señor oscuro. Ese mero, le diría nuestro gallo, aprovechándose de la inocencia de la lobita, quien entonces se presentaría como Flame Fenrir, una demonio, aceptando que la desvivan por su derrota. Bájale 2 rayitas, le diría Haruto, perdonándole la vida con tal de que no lo ataque de nuevo, además de acortarle su nombre. Le cambió a Fly. Eso ella lo entendería como un pacto, así que le juraría lealtad eterna a su amo, quien por cierto justo le daría hambre, así que la loba se transformaría en humano para poder alimentar a su amo. Aún ni sabe caminar y ya tiene premio. ¿Y qué premio? La vida es injusta. Luego de ponerse algo de ropa encima, ella se disculparía pues no puede darle de lactar. Justo entonces ella escucharía que alguien se acercaba, así que el prota le pediría que no vaya a desvivirlo y mejor que hable con esa persona. Allí llegaría un caballero noble llamado Gold Semphis, el destructor, que venía en busca del bebé ya que es pariente suyo y además le trajo leche. Aún así, la furra se negaría a dárselo pues ahora es su amo y lo cuidará hasta la muerte, aunque no puede darle de lactar, aunque ese extra no tenía nada que ver al tema, pero bueno. El caballero entonces le contaría la trágica historia de origen de nuestro gallo, pues él no quiere que este pequeño le quiten el gozo de vivir, y tras oír sus palabras, Fly se pondría a llorar por lo trágico de su historia, mientras que el caballero le propondría hacer una alianza al ver lo dispuesta que está de cuidarlo. Entonces Gold destruiría la canastita donde estaba nuestro gallo para fingir su desvivisión. Así los tres se marcharían del lugar. Tras eso pasarían 9 largos años y nuestro prota viviría
en tremendo castillo junto a Gold y su familia, su esposa Natalia y su hija Charlotte, incluyendo a Fly como su sirvienta. Sin duda el prota no puede pedir más en esta vida. El único problema es que su hermanita parece ser muy tímida con él y eso le preocupa. Entonces Natalia, su ahora madre, hablaría con él para animarlo, aconsejándole que salga a jugar con ella o quizás cocinarle algo para demostrar que es un buen hermano. Al fin y al cabo también era el heredero del reino. Eso no le agradaría mucho a nuestro gallo, quien hasta ahora insiste en tener su vida de otaku alérgico a la chamba. Tanto así que pasó esos 9 años estudiando la magia de protección para crear un robot idéntico a él con tal de independizarse. Solo que no sería muy útil pues este ni se mueve ni dice nada. Además de que tendría que también hacer uno de su furra que seguramente se iría con él para que nadie sospeche. Entonces Gold, o bueno, ahora su padre, se lo llevaría para hablar a solas. Allí Haruto le confesaría que quiere aprender sobre la magia antigua porque en verdad quiere pasarse solo de vago. Claro que eso último no lo diría. Su padre lo felicitaría por tal elección, pero igualmente le haría practicar con la espada. Nuestro gallo usaría su magia de protección para bufearse a sí mismo y lanzar un ataque tan poderoso que destrozaría su espada y dejaría un hueco en la tierra, cosa que dejaría loco a Gold, quien le lanzaría un espadazo pidiendo que lo esquive, algo que el prota haría sin problemas. Ver eso dejaría con dudas a su padre, quien pensaría en que quizás Haruto tenga un despertar innato. ¿Y qué es eso? Ni idea, nos dejaron con la duda. Aún así, él le diría al prota que seguirán entrenando, mientras que Charlotte observaba a la distancia. Ya en la noche, el caballero hablaría con su esposa, pues teme que el prota sea un demonio retornado, ya que según los registros reales, un hombre hace mucho tiempo vivió entre demonios, lo que permitiría que alguien nazca con rasgos de dichos seres. Natalia se negaría a creerlo, pues Haruto no tiene ninguno de esos rasgos, pero su esposo le haría caer en cuenta que quizás el sello real que lleva en su pecho pueda ser también una razón del poder que se carga y de por qué Fly se lleva muy bien con él. Y por más que eso los tenga preocupados, ambos estarían dispuestos a darle la mejor vida posible, mientras la pequeña Charlotte, que estaba acostado en las piernas de su madre, pensaba en que su hermano no era un demonio. Al día siguiente, nuestro gallo estaría echando hueva como siempre, cuando de la nada escucharía un alboroto fuera de su casa. Usando su magia lograría ver que afuera había un montón de soldados heridos, así que saldría un momento para preguntarle a su padre qué había pasado, y resultaría que él y sus hombres habían ido a acabar con unos bandidos que estaban dando problemas, pero las cosas no saldrían tan bien y ahora están como están. Cole les diría que mejor regrese a su casa, pues la escena era traumática, pero Haruto haría todo lo contrario, pues ver eso solo lo enfadó, y usando su magia lograría curar a todos los heridos sin que se enteren, todo en cuestión de segundos, dejando muy confundido a su padre. Ya en la noche, él se reuniría con su sirvienta para encontrar a los responsables del ataque de ese día, un grupo de bandidos que parecían más soldados, así que sospecharían de un posible espía, por lo que luego de localizarlos usando su magia, ambos partirían para darles en su madre, mientras que Charlotte los veía partir desde su habitación. Por otro lado, los malandros se burlarían de cómo lograron emboscar al gran Gold, sobre todo su jefe, que quería darle el vire al destructor. Entonces llegaría nuestro prota con la furra, listos para darles en su madre. Entonces él los detendría con su magia y después de papearse a uno de ellos, los amenazaría para que confiesen todo. Allí descubrirían que estos tipos eran soldados imperiales, o sea, del reino vecino, y se infiltraron como ladrones, y gracias a un cómplice en el país es que atravesaron las fronteras. Eso le daría una pista a nuestro gallo, quien deduciría que alguien en el reino seguramente quiere acabar con su padre. Con eso claro, él les ordenaría a Fly que incendie todo el lugar para luego marcharse de allí, y mientras regresaban a casa, Haruto pensaría en enviar una carta anónima a su padre para informarle sus descubrimientos, y tras leer la carta junto a su hija, él tendría sus dudas sobre el incendio del que los presos sobrevivientes hablaban, llegando a la conclusión de que solo Fly pudo haberlo provocado. Entonces Charlotte, que también estaba allí, se marcharía de la habitación para hablar con la furra y confesarle que puede sentir su poderosa aura, además de preguntarle si acaso existe otro Haruto, pues recuerda bien haberlos visto salir volando en la noche anterior, pero también recuerda haberse encontrado a su hermano dormido en su cuarto, pero esa vez no sentía su poderosa presencia. Fly entonces le diría que Haruto es un ser con capacidades más allá de lo que ellos pueden entender, pero su verdadera identidad es algo que no se lo puede decir, así que le diría que ya no ande chingando. Luego de eso, la loba le iría a contar lo sucedido a su amo, quien decidiría ponerle una barrera de vigilancia a su hermana para que algo como eso no vuelva a pasar. Por otro lado, Charlotte también vigilaría a su hermano, quien se daría cuenta, y aunque él trataría de preguntarle el por qué, ella sería para seguir espiándolo en otra ocasión, siguiéndolo a todas partes, como el baño, la ducha y mientras entrena, y así durante 7 días. Ya ni Google te acosa tanto. Un día
día, mientras almorzaba, su madre diría que piensa salir de viaje junto a su hija, así que el prota le sugeriría llevarse a Fly, pero no sería posible ya que la furra andaba ocupada, así que los dos partirían solo con su escolta. Entonces la alarma que el prota puso a su hermana comenzaría a sonar, y al revisar sus proyecciones mágicas se daría cuenta de que tanto ella como su madre estaban siendo atacadas por soldados imperiales. Natalia entonces trataría de huir de sus perseguidores, quienes lograrían lastimarla con un ataque mágico. Entonces el prota, usando su magia, comenzaría a guiar a Charlotte por el bosque para que pueda escapar, llevándoles hasta un barranco que conducía a una caverna que servía como refugio. Al entrar, la madre decidiría dejar allí a su pequeña para encontrar a su héroe justiciero, todo aunque su hija insistía en que no lo hiciera. Al salir de la cueva, ella se toparía con los soldados de antes, pero para que no se la lleven con vida, Natalia pensaría en marcarse la autodesvivisión, pero antes de que pueda hacerlo, su daga acabaría hecha añicos y allí ella se desmayaría. Entonces nuestro prota llegaría y al verla así creería que llegó demasiado tarde, así que atacaría a los soldados con una rafa mágica muy poderosa que los mandaría a volar. Tras eso, él rescataría a su madre y entraría a la cueva para dejarla allí, pero su hermanita sentiría otra vez esa gran aura, por lo que, consciente de que se trata de su hermano, lo confrontaría, pues cree que él es el héroe que mencionó su madre. El prota en cambio no sabría bien qué decirle, así que le seguiría la corriente, haciéndole prometer a la pequeña que no se lo dirá a nadie. Ya al caer la noche, Agor le informaría que su esposa e hijas están a salvo, todo gracias a su héroe misterioso que no quiere revelar su identidad, cosa que lo entristece pues quería darle su agradecimiento. Karuto entonces le diría que mientras siga haciendo las cosas bien, seguro que este héroe seguirá encargándose de los soldados que fingen ser ladrones. No, pero si serás animal. Pues esas palabras harían sospechar a su padre, pues ¿cómo sabía su hijo que eran soldados? Así que el prota corregiría sus palabras en chinga para que no lo descubra. Aunque eso sí, aún le quedaba la duda de si es que había algún traidor en el reino que permitiría el paso a los soldados enemigos. Aunque bueno, eso igual valdría verdura, pues ahora mismo llegaría Natalia y Charlotte sanas y salvas, cosa que pondría muy contento a Gold. Eso sí, su hija actuaría mucho más cariñosa con su hermano, cosa que dejaría bastante rayados a sus padres y bastante celosa a la furra, pues ya le andan robando a su colágeno. Unos días después, la hermanita del prota pasaría pegada a él peor que chicle, y al estar en su cuarto, ella alcanzaría a ver el sistema de vigilancia mágico que usa su hermanito, pensando que es magia antigua. Él le diría que en efecto, eso es, pero que es difícil de aprender porque no hay libros que lo enseñen. ¿Cómo que no?, le respondería a Charlotte, para luego llevárselo a la biblioteca de la casa. Allí ella le conseguiría varios libros sobre magia antigua, una magia sin elemento muy parecida a la que él usa. Entonces su hermanita le pediría que le lea el libro que él andaba leyendo. Él entonces se pondría a leer las historias que tenían las páginas. En eso el prota recordaría lo mucho que extrañaba el anime. A su hermana le llamaría la atención ese tal anime, así que su hermanito le contaría al respecto, dejándola toda maravillada. Al ver el entusiasmo, Haruto se haría una mini tele con su magia para poder mostrarle unos animes a su hermanita, que aunque le gusta lo que ve, no puede entender nada de japonés, así que el prota decidiría enseñarle, aunque casi que ni falta hacía porque Charlotte aprendería en 2 horas, y yo hasta ahora ni el kanji me aprendo. Pero bueno, eso sí, la hermana se volvería adicta al anime, así que su hermanito se pondría en modo serio y le pondría un límite de 3 horas al día para ver la tele, como buen hombre responsable que es. Luego irían a cenar en donde la enana luciría muy cansada, y para que sus padres no descubran que su hija se volvió otaku, ella les diría que anda ayudando a su hermanito a estudiar la magia antigua, cosa que los pondría muy contentos. Tras la comida, ambos irían a su cuarto, pero como el prota sabe que su hermanita va a mandarse una maratón de anime, le ordenaría darse un baño y luego ir a mimir. Misma idea que tendría nuestro gallo, quien acabaría encontrándose con su hermanita en la ducha. Y no hay momento norteño, o bueno, eso espero. Allí ella reconocería el símbolo que tiene el prota en el pecho, poniéndolo muy nervioso, aunque ella creería que es una marca de un héroe, así que todo bien. Y ya bañados, ambos irían a descansar, pero lo que Haruto no esperaba era que su hermanita se acostara junto a él, y por si las cosas no podían ponerse más turbias, su madre los estaría espiando muy contenta de que eso no esté pasando. It's like my dream is finally starting to come true. ¡Ey! ¿Qué clase de sueño es ese, señora? Al día siguiente, Gold iría a darles fin a los ladrones que andaban armando caos, dejando a su hija llena de dudas, pues ella quiere que no existan más problemas, lo mismo que piensa su hermano, a quien ella pediría que vaya a partirle a su madre, ya saben, con sus poderes todos mágicos, haciéndole ojitos para convencerlo, y como nuestro prota no puede decirle que no a esa carita, acabaría aceptando, por lo que luego de ponerse su traje de batalla mamalón, él le diría a Charlotte que no puede acompañarlo, pero para que no se ponga triste, le dejaría una de sus teles mágicas para
para que lo vea todo. Entonces Haruto iría a buscar a los malandros y luego de encerrarlos con una barrera mágica, él se acercaría a ellos para darle un show a su hermanita, papeándose a todos los ladrones así facilito. En ese momento aparecería Gold con sus hombres sorprendidos de ver a los ladrones derrotados y a este héroe misterioso justo allí. Así que él le preguntaría por su identidad, pues cree que fue el mismo que salvó a su familia. My name is... Still pending. Los retardados estos le tomarían la palabra y le nombrarían así. En eso el caballero le preguntaría sus motivaciones, a lo que él diría que lucha por la justicia para luego salir volando, dejando a todos allí confundidos. El prota entonces llegaría a su casa muerto de cansancio, en donde su hermanita lo recibiría toda emocionada y convencida de que su hermano volverá a convertirse en héroe. Y razón no le falta, ya que él se encargaría una y otra vez de los malandros, tanto así que llegaría a ser conocido como el Caballero Oscuro. Y sí, ese sí es un buen nombre. Unos días después, nuestro prota al fin lograría terminar su robocopia, que sería idéntica a él, incluso igual de huevón. En ese momento le notificarían al prota que alguien vino, así que él y toda su familia recibirían a sus invitados en la puerta. Allí llegaría el príncipe Lawes, este castaño mamón de acá, y la princesa Marianne, la hermana que parece ser más buena gente que el príncipe. Gold los recibiría con cortesía y respeto, pero el príncipe lo trataría de la fregada, demostrando que en efecto es un mamón. Esa actitud le molestaría a nuestro prota, quien sabe bien que ese engreído ahí es su hermano. Al verlo todo enfadado, el mi rey se le acercaría para retarlo un duelo, pues sabe que el prota fue un niño adoptado con nivel 2 de magia. Uy, 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 no saben lo que se mete este chamaco miado. Ambos irían al patio de la casa para su duelo, en donde Haruto revisaría el nivel de su oponente, que es bastante alto comparado con el de su padre y el de la princesa, o sea, su otra hermana. Pero como aún le falta entrenar, nuestro gallo le esquivaría sus golpes como si nada, lo que pondría de malas al mamón, quien le exigiría que se deje madrear. Para evitar problemas, el prota haría caso, pero en un momento su hermano se burlaría de él diciéndole que contraataque, así que nuestro gallo aprovecharía para darle un buen zape, derribándolo de un solo golpe. Esto dejaría enojado a Laus, quien trataría de contraatacar sin mucho éxito, sufriendo una derrota aplastante. Aún así, él no se rendiría y tras ignorar a su hermana, él trataría de lanzarle varias bolas de fuego, las cuales el prota cubriría sin mucho problema, dejando al mi rey en estado de shock, pues la magia del prota no debía ser tan fuerte. Entonces nuestro gallo invocaría una bola de fuego gigantesca que haría cagar de miedo al mamón, dándole fin al combate. Entonces Marianne se le acercaría a disculparse por su hermano y de paso le preguntaría si es verdad que es nivel 2, cosa que el prota afirmaría para luego retirarse, pensando en que quizás su familia biológica lo estaba vigilando. Un tiempo después, Charlotte se encargaría de vigilar a los ladrones con la magia del prota, poniéndole aún más chamba que él no quiere. Pero para su mala suerte, hasta Fly se le uniría con su papel de héroe, así que él le dejaría muy claro que no masacra a sus enemigos mientras su hermana los veía. Así, ambos irían a lidiar con unos bandidos en el bosque, pero la furra se pasaría la advertencia del prota por donde no llega el sol y comenzaría a lanzarles bolas de fuego. Al ver que a su compañera le falta medio cerebro, Haruto le daría un buen estate quieto para que no vaya a desvivir a los ladrones de forma sádica, por lo que con eso resuelto, nuestro gallo regresaría a su casita totalmente agotado, donde su hermanita lo recibiría toda contenta tras ver todas sus aventuras, así que animaría a su hermano a seguir siendo un héroe junto a la furra, idea que obviamente no le gusta a Haruto. Mientras tanto, el mi rey andaría todo enojado por la paliza que le metieron, aunque su berrinche sería interrumpido por su sirviente, quien aprovecharía para recomendarle a su amo que le pida a Charlotte que lo acompañe en la visita del día de mañana. ¿A dónde? Ni idea. Pero Laus no estaría muy de acuerdo con la idea, pero acabaría aceptando de malas. Por otro lado, nuestro gallo sería atendido por su hermana y su robot, que acabaría todo agotado. En ese momento, ella mencionaría algo sobre una visita a la que le invitó el príncipe, así que su hermano decidiría asegurar la ruta por donde ella viajará, vigilándolo con su magia. En un momento, él lograría ver a un grupo de magos invocando algo extraño, así que iría a echar un vistazo. Haruto se les aparecería de la nada tomándolos por sorpresa, así que los magos se prepararían para atacar, aunque el prota se los papearía más rápido. Entonces uno de los magos usaría el círculo de invocación que estaban haciendo, con el objetivo de traer a un montón de esqueletos que se lanzarían al ataque. Nuestro gallo trataría de acabar con ellos, pero estos volverían a la vida como si nada. Entonces él se fijaría en unas piedras rojas en sus pechos y las usaría para ponerlos en contra de los magos. Al ver que van perdiendo, ellos invocarían un golem gigantesco que destruiría a los esqueletos para luego atacar al prota, que saldría volando tras cubrirse del golpe. En ese momento, Haruto se daría cuenta que el golem también tiene una piedra roja en el pecho, así que le lanzaría una lanza de piedra provocando
provocando que este se destruya. Entonces el prota les explicaría que fue su culpa ya que lo modificó con su magia, y aprovechando la situación también pediría hablar con el líder del grupo, por lo que luego de atar a todos él interrogaría al jefe de los magos, pero como no quiere hablar, él ordenaría a los esqueletos que entierren a los magos aún con vida. Tras esa amenaza, el jefe confesaría ser sirviente de la reina y que estaba preparando invocaciones para la visita del día de mañana para acabar con Charlotte, tal como ella ordenó. Haruto se quedaría en shock tras escuchar eso, así que le exigiría respuestas al mago y le diría que la reina teme que la hermana del prota llegue a ser más fuerte que ella, y es por eso que trataron de acabarla primero con soldados imperiales y ahora con las invocaciones. Así que escuchar eso sería justo lo que le daría sentido a todos los ataques a su familia. Así que ahora nuestro gallo decidiría proteger a la gente que realmente ama del monstruo al que llama madre biológica. A la mañana siguiente los chicos irían de camino al castillo, en donde los príncipes le preguntarían al prota cómo es que es tan roto si no tiene magia, deduciendo en que quizás sea un demonio retornado. Y sí, al final lo explican. Resulta que estos seres son los hijos de un demonio y poseen una gran habilidad física y grandes reservas de maná, pero no tiene mucho sentido para ellos pues el prota no tiene ninguna característica demoníaca. Justo entonces el carruaje se detendría pues ya llegaron al lugar que visitarían, un campo de trigo bastante bonito. La enana se daría una vuelta con los príncipes mientras el prota aprovecharía para hablar con su padre. Allí él le preguntaría si la reina trata de desvivir a Charlotte, como su posición por supuesto. Claro que Gold se daría cuenta de que el prota sintió algo raro con la reina, ya que la noche anterior el caballero oscuro le envió una carta que le permitió descubrir a los magos de la reina todo tiesos, además de que sabe bien que ella odia a su familia, palabras que harían desear al prota que ese monstruo de gobernante ni siquiera existiera. Y aunque la idea no suena mal, su padre le diría que eso no sería lo mejor para la ciudad, pues ella tomó el control de todo allí y muchas personas quieren quitarle el puesto. Si ella llegara a desaparecer, seguramente estallaría una guerra civil. Aprovechando el momento, Gold le contaría a su hijo cómo es que la reina llegó al poder, pues resulta que en el pasado ella decidió ayudar a dar caza al señor oscuro, logrando mocharle la cabeza de un solo tajo. Eso le otorgó buena fama y le permitió casarse con el rey, pero el poder la corrompió y ahora quiere el reino para ella sola. Entonces el prota le diría a su padre que se convierta en el nuevo rey, pero como él no sabe de política, decidiría mejor no hacerlo. Además, él tiene a alguien en mente, una persona más joven y que podría ser incluso más fuerte que la reina, dándole a entender al prota que se refiere a su hermana. Así que él decidiría proteger a su hermana hasta que se convierta en reina. Asimismo, Fly se ofrecería a darle el vire a la reina, pero su amo se lo negaría pues planea hacerlo él mismo, pero todo a su debido tiempo. Ahora, su principal objetivo es hacerle una visita amistosa, después de tanto tiempo sin verla. Mientras tanto, a la reina le reportarían sobre la presencia de un tal caballero oscuro que andaba arruinando sus planes, algo que si bien le molesta, también le parecería interesante, pues piensa acabarlo con la misma arma con la que acabó con el señor oscuro. Pero es entonces que el prota se aparecería allí mismo acabando con los guardianes de la reina, listo para darle una lección. Claro que ella no se dejaría ganar tan fácilmente, así que usaría su magia para encerrar a Haruto, solo que no sería tan útil pues se escaparía sin mucho problema, algo que Giselot ya se esperaba ya que le lanzaría varios dardos de hielo que el prota cubriría fácilmente. Entonces la reina le lanzaría un ataque de fuego bastante potente, al cual el prota se lo pasaría por las bolas para luego contraatacar con un rayo mágico que su rival alcanzaría a bloquear con las justas, por lo que como su ataque no le hizo nada, el prota le lanzaría una ráfaga de proyectiles mágicos, lo que iría mermando mucho el maná de Giselot, quien se lanzaría al ataque con su espada tratando de tomar de imprevisto a Haruto, aunque eso no serviría de nada pues él tomaría una espada de la nada para bloquear su ataque. Ambos intercambiarían golpe tras golpe hasta que la reina lograría someter al caballero oscuro contra el suelo burlándose de su habilidad con la espada. Manos te van a faltar, le diría el prota. El prota entonces se pondría en modo serio y lograría desarmarla para luego ponerle un collar que le volará la cabeza si trata de quitárselo, y con eso a su favor él le diría que no piensa hacerle nada siempre y cuando cumple con sus condiciones. You are not to lay a single finger on Margrave Goldzenfis. Así que con eso claro él se marcharía, dejándole a la reina con una crisis mental tras tremenda papeada que le metieron. Así pasarían 5 años más sin que la loca los volviera a molestar y nuestro prota ahora estaría cerca de cumplir los 15. Él se encontraría cuidando a su hermanita tal como prometió, disfrutando de la nieve, el invierno junto a ella y a su furra, a quien le daría una ropa de invierno ya que está bien mensa, así como me gustan. En eso Charlotte le pediría un favor a su hermanito, pues se le ocurrió un ataque de nieve que sabe que su hermano no podrá usar, pero igual le gustaría ver cómo su hermano lo hace.
entonces que Haruto crearía un tornado de hielo que acabaría perforando un hueco enorme en el suelo. Justo entonces sus padres llegarían al lugar y se quedarían todos rayados al ver el agujero. Así que el prota usaría su robot para fingir que el responsable fue el Caballero Oscuro. Maravillosa jugada. Y dejando eso de lado, nuestro prota aprovecharía para hablar con su padre sobre los rumores que se esparcían de la reina que andaba usando un collar de esclavo todo extraño, levantando sospechas de que quizás alguien se lo puso. Claro que eso para el prota son muy buenas noticias, ya que nadie los ha molestado desde entonces, así que él pensaría que es el mejor momento para vivir su vida otaku sin que nadie lo moleste. You won't like this, but you're starting school in the royal capital. ¡Tómala por vago! Pues resulta que su padre no se pudo negar a inscribirlo, además de tener unas razones muy serias para enviarlo a estudiar. Y de regreso en el castillo, él le mostraría que el rey envió una carta de recomendación para el prota, todo gracias a Marianne. Claro que Haruto no entendería por qué rayos quiere ella que él estudie en la capital, así que su padre le explicaría que el rey quería que tanto él como sus príncipes se lleven bien entre sí, aunque lo más probable es que la reina esté tramando algo contra ellos, todo mediante su hija. Y dejando eso de lado, Gold también pensaría que salir al mundo le haría bien a su hijo, pues quizás sea una buena oportunidad para conocer gente y aprender más. Y por más que esto no le guste a nuestro gallo, él la aceptaría, pues no quiere fallarle a su padre que le dio todo lo que tiene. Y como último punto, él debía llevarse a un ayudante ya que no puede vivir solo. Y tristemente no tendrían en cuenta la forra, no mi vieja. Pero bueno, así que Natalia, que de casualidad estaría entrando a la habitación, se ofrecería a acompañarlo, idea que no le gusta nada a ninguno de los dos. Y bueno, aún le quedaban 3 meses hasta que se vaya, así que el prota usaría ese tiempo para planear una forma de no ir a clases. La opción más viable sería usar a su robot que no puede usar magia para que lo echen de la escuela, pero como él es igual de vago, también se negaría a ir, pues no quieren que le den una paliza. Al ver que no quiere cooperar, el prota le prometería protegerlo con su magia, logrando al fin llegar a un acuerdo, por lo que con eso arreglado, nuestro gallo se iría a su cabaña solitaria que construyó durante los 5 años que pasaron. Y sí, no nos dijeron nada, y esto lo haría para que nadie lo moleste, o en teoría sí debía ser, ya que su hermanita y la furra siempre irían a verlo, por lo que su hermanita, luego de ver su anime, le confesaría que ya no lo visitaba tanto, porque la escuela se puso un tanto difícil. Y bueno, es algo que la pone muy triste. Al ver su dolor, él pensaría en usar su magia para teletransportarla, pero obviamente la probarían antes con su copia para ver si era seguro, idea que el clon obviamente rechazaría, así que la furra decidiría hacerse cargo atravesando el portal para luego arrojar al clon por ahí mismo. Y bueno, sí es seguro. Y con eso verificado, Haruto les crearía una puerta para que vengan cuando quieran, y de paso recordaría que aún debe conseguir un ayudante para la escuela. Para su desgracia, él mencionaría eso en voz alta, cosa que la furra alcanzaría a escuchar, haciendo que sospeche, así que nuestro gallo iría al bosque para evitar que lo descubran. Mientras caminaba por ahí, él reconocería un lugar en el bosque, y al acercarse acabaría llegando hasta Venezuela. Perdón banda, no me cancelen. Resulta que los esqueletos de la otra vez ahora eran conscientes y estaban haciendo su vida toda tranquila en el bosque. Es entonces que este esqueleto llamado Johnny lo recibiría con mucho gusto para mostrarle que su aldea ha crecido bastante, incluso aceptando a otros tipos de monstruos. Y no solo eso, ya que también tienen unos terrenos que producían bastante comida para acoger a más monstruos, además de una granjita mamalona bien cuidada. Claro que eso a Haruto le valdría madres, pues él estaba más concentrado en lo intelectual que hablaba el Johnny, con su voz toda preñadora. Igual que la mía, mis gallos. Eso haría pensar al prota en que quizás él pueda ser el ayudante que necesitaba, pero como no se calla ni bajo el agua, nuestro gallo tendría sus dudas, así que mejor se marcharía un ratito al lago para pensar. Allí se acercaría el golem de la otra vez, quien ahora se llama Jigan, para regalarle una florcita, y al parecer ha sido chica. Cada vez más alucina esta wea. El prota también pensaría en que ella es una posible ayudante por su amabilidad, pero como está bien pinche enorme, acabaría por ser descartada. Y bueno, tampoco es que una piedra sea una buena waifu, ¿o sí? Al no tener éxito en su búsqueda, él regresaría a casa donde Fly le clavaría la mirada juzgadora, así que su amo le diría que no se meta donde no le llaman. Así, mijo, demuestra quién manda. Bueno, al día siguiente su hermanita le propondría cambiarle su nombre de héroe a Shiva, porque el otro ya estaba muy quemado, y luego se irían a la aldea de monstruos, la cual acabaría nombrando como Pandemonium. Por otro lado, en la montaña nevada, unos cazadores estaban
estarían tratando de abatir a un dragón de hielo. Todo por el money que yo también ando necesitando. Ya saben todos en los comentarios. Dinero y chambeadoras es lo que uno necesita en la vida. Mientras tanto, el dragón se escaparía del lugar, solo que no podría volar del todo bien por las heridas que le hicieron, así que acabaría chocando contra la montaña, lo que provocaría una avalancha de la que no podría escapar. Y de este suceso se acabaría enterando nuestro prota y su padre, a quien le informarían que la bestia venía escapando de unos cazadores imperiales, además que el dragón acabó muy cerca de sus tierras y lo que menos quieren es hacerlo enfadar. Es por eso que enviarán a Fly a investigar, solo que ella se negaría, pues estas bestias alguna vez pelearon junto a los demonios, pero si este sigue vivo es porque seguramente era un cobarde que se escondió para dicha batalla. Viendo que las cosas no iban a avanzar, el prota pediría un poco de tiempo para pensárselo, así que saldría de la habitación en donde se encontrarían con Charlotte, que andaba de chismosita espiándolos, porque ella necesita chisme, así como tú y yo. Ya saben, alabado sea el chisme. Ella le pediría a la furra que por favor haga algo por el dragón, que seguramente está solito, todo lastimado, triste, y aprovechando eso, el prota lograría al fin convencerla de que ambos irían al cerro. Estando allí, Haruto encontraría a la lagartija gigante con su magia, pero también detectaría a los cazadores de antes que estaban a punto de hacerle algo al dragón, así que ambos irían de inmediato a su rescate. A uno de ellos lo mandarían a volar y a los demás tratarían de hacerlos carnita asada. Con los malandros derrotados, nuestro prota se presentaría con el dragón, quien resultaría ser Dragón otra vez, y ella le preguntaría por telepatía cómo así un demonio le obedecía, así que la furra le mandaría el super resumen de este canal, y así mero le explicaría todo. Y ahora que ya le pasaron el contexto, la dragona se disculparía por lo de la guerra en la que no participó, y de paso les contaría que andaba viviendo en una cueva en las montañas, alejada de todo para que no la descubran, así por 300 años. Además de contarles que un aventurero entró en esa cueva para pasar la noche y dejó caer un libro, mismo que ella leería una y otra vez por lo fascinante que le pareció. Y cómo aprendió a leer no sé, pero así va la historia. En su búsqueda de más libros, la dragona habría viajado hasta una ciudad cercana donde usaría su forma humana para conseguir más y más libros para leer, pero las cosas se le vendrían abajo cuando unos aventureros acabarían por descubrirla, quemándole toda la literatura. Y tras escuchar su trágica historia, Fly le ofrecería refugio en Pandemonium, lo que pondría a la dragona muy contenta, ya que siempre quiso socializar con más personas. Y luego de agradecerle por el rescate, ella se transformaría en una lolitota inocente, dándole al prota la oportunidad de presentarse con ella por su nombre y aprovechando el momento para darle uno a ella, quien será conocida como Lisa, de ahora en adelante, claro. Pero esto despertaría los celos de la furra, pero como eso le vale madres al prota, solo le diría que era momento de regresar a casita. De vuelta en el castillo, él presentaría a Lisa ante su familia como una nueva sirvienta, idea que todos aceptan con mucho gusto. Ahora que van a chambear en el castillo, Fly se haría cargo de enseñarle cómo hacer los quehaceres de la casa, como barrer, lavar platos, cocinar y todas las actividades que deberían saber las mujeres. La Loli demostraría ser superior en todo, tanto así que la nombrarían sirvienta personal de Charlotte, lo que dejaría devastada a la furra por ser tremenda e inútil, aunque igual en personalidad no le ganas a mi furra. Chetablita. La dragoncita comenzaría su rol de sirvienta con la enana, a quien le enseñaría todo tipo de magia, algo que la pequeña dominaría bastante rápido y con gran habilidad. Eso sí, Lisa también disfrutaría mucho de atenderla, tanto así que Charlotte acabaría considerándola una amiga, algo que pondría a la Loli toda contenta. Y todo esto lo vería Haruto, quien al notar la gran sirvienta que es la dragoncita, acabaría cayendo en cuenta en que quizás ella era la ayudante que tanto andaba buscando, pero como ya se hizo amiga de su hermanita, no podía ser tan cruel para separarlas. Justo entonces se le ocurriría la grandiosa idea de usar sus portales para enviarla a la escuela y de vuelta al castillo cada vez que haga falta. Y con eso resuelto, solo faltaba planear su expulsión. Todo un visionario, mi gallo. Unos días después, en la cabañita de Haruto, su hermana se habría acabado de ver su anime. Un momento trágico para todo otaku. Claro que su hermanita le diría que no es para tanto, ya que se iba a estrenar otro dentro de poco. Además, él aprovecharía para contarle que en unos días iba a entrar a la escuela, noticia que alertaría a Charlotte, quien convocaría su mesa redonda. A su reunión llegarían todos sus amigos monstruos de Pandemonium, los cuales estarían tan choqueados como ella al enterarse que su amo irá a la escuela, pues nunca les contó. Pero lo que más no le cuadra a la enana es que su hermanito haya querido ir por su cuenta, pues alguna vez le dijo que la escuela es un lugar feo y aterrador, y como él no le tiene miedo a nada, según ella, esto le parecía demasiado sospechoso, pues cree que en la escuela hay un grupo malvado que planea acabar con el reino desde las sombras, según porque así pasa en el anime, pero bueno. Así que seguramente su hermano entró para destruir a este grupo usando su identidad de héroe, y para darle una mano, ella planearía investigar la capital
capital junto a Lisa y Fly, usando las puertas que Haruto seguramente pondrá allá. Además les encargaría a Johnny y a Jigan que sigan expandiendo Pandemonium por si acaso, y la opinión del prota les valió madres. Es por eso que la dragoncita iría a hablar con él en la noche para contarle todo, pues no sabe si todo lo que dijo su ama era verdad. Al ver que su plan puede valer chorizo, nuestro gallo le seguiría el juego y aprovecharía el momento para pedirle que sea su ayudante para esta misión tan importante, asegurándose al fin un ayudante. Entonces llegaría el día de ir a clases y para que no descubran a Lisa, ella ocultaría sus rasgos de dragona mientras que la furra sufriría un ataque de celos. Todo mientras que Charlotte le deseaba tener éxitos en su misión a su hermanito. Por otro lado, la princesa iría a entregarle a su hermano una carta de Gold que seguramente avisaba sobre la partida del prota hacia la capital. Eso no le entusiasmaría mucho a Laus, algo que toma por sorpresa a su hermana, pues ella se esforzó mucho porque recomendasen a Haruto, tal como su hermano quería. Pues resulta que el duelo que tuvo hace 5 años cambió un poco al mamón, quien ahora quería aprender por qué el prota es tan fuerte, y si estudia a su lado sería más fácil aprender de él. Es, bueno, la lógica de su hermana. Además de que notaría que su hermano ahora era un poquito más humilde, por lo que le molestaría un poquito, así solo un poquito. Pero para defenderse, él le sacaría en cara cómo le rogó a su papá para que recomienden al prota, pues parecía que ella era la obsesionada con él, a lo que ella respondería: But I can't help placing my faith in him. ¡No! Una waifu menos de la Pokédex. Así que era norteña esta chica, aunque bueno, ella aún no lo sabe. Dejando eso de lado, el mamón le contaría que la escuela está bajo el control de unos secretarios muy extraños, algo que ya sabe su hermana, quien reconocería al grupo como la Iglesia de Lucifera, una secta que adora chamucos y que se hace pasar por la religión del estado llamado la Iglesia de Mija. Además, esta secta no solo controla la escuela, sino que su poder ya se ha expandido por todo el reino. Y para complicar más las cosas, los nobles están dándoles dinero para aumentar su poder, algo que seguramente sea culpa de la reina, quien cambió mucho desde su enfrentamiento contra nuestro gallo. Y esa nueva actitud tiene muy preocupado a su hijo, quien piensa que Lucifera seguramente usará a la reina y su mala relación con su marido a su favor. Si bien esto también le preocupa a Marianne, ella confía en que Haruto puede cambiar las cosas y derrote así a esta malvada organización, pues ya les demostró su gran poder. Al mismo tiempo, el mamón también recordaría que en las tierras del prota se encuentra el caballero oscuro, pensando en que quizás le puedan pedir ayuda. Es justo entonces que su madre entraría a la habitación tomando a los chicos por sorpresa. Ella entonces hablaría con su hija, a quien comenzaría a ahogar solo porque cree que le vio el collar. ¡Hijo de la fregada! ¿Cómo puedes tratar así a tu hija? Su hermano entonces detendría a su madre de que no desviva a Marianne, y ya con ella a salvo, esta vieja loca hablaría con su hijo amenazándolo para que averigüe todo lo que pueda del caballero oscuro mediante Haruto, y luego de eso ella se marcharía, dejando en shock a Laus, pues acaba de meter al prota en algo muy peligroso. Y hablando de él, nuestro gallo andaría todo relajado en su cabaña, pues ya dejó instalada una pequeña puerta de teletransportación a la capital, y es entonces que llegaría la hora de irse, no antes de que Fly le ruegue para que se la lleve a ella en vez de la dragona, cosa que su amo rechazaría claramente. Así que la nona le diría que más bien le ayude a mantener todo en orden allí mientras su hermano no está, y con eso de lado, él y la Loli irían rumbo a la capital, y por más que se teletransportaron, aún les quedaba un poquito lejos. Eso sí, Lisa vería un carruaje siendo perseguido por un bisonte, así que el prota iría a ayudarlos, pero es entonces que justo se perderían las ruedas, haciendo que un niño caiga, pero gracias a Haruto no le pasaría nada, y de entre las personas del carro saldría esta albina con ojos rojos llamada Irsifilia, que trataría de comprarles tiempo a los demás, haciéndole cara al bisonte al que lograría detener unos segundos para luego salir volando. Aún así, ella se pondría de pie lista para la siguiente embestida del Puchamón, misma al que el prota se papearía de una patadita así facilito, por lo que ahora que ya no hay peligro, la albina le agradecería a su salvador, quien de paso le sanaría todas las heridas. Y por supuesto que el niño de antes también había visto todo, quedando maravillado por las hazañas de Shiba el justiciero, o sea el prota, y con todos a salvo, él les repararía su carretita y la albina trataría de pagarle por su ayuda. Y yo conozco algunas maneras, pero nuestro gallo con miedo al éxito le diría que no, y que más bien lo puede recompensar una próxima vez. Un visionario nuestro prota. Luego de encargarse del bisonte, los chicos continuarían avanzando hasta la ciudad mientras Lisa pensaba en la mujer que acababan de ver, pues siente algo extraño en ella. Pero bueno, ambos seguirían con su camino y acabarían llegando a la escuela, y luego de un poco de papeleo les asignarían una habitación. Claro que como el
el prota es alérgico a la chamba, llenar esas hojas ya lo tendría con un pie en la tumba. Así que regresaría a su cabaña con su piedra mágica y allí lo recibiría su hermanita y la furra, que ya estaban listas para cocinarle algo a su amo. Solo que el enano le pararía el carro para convencerla de ir a comer en la capital, aunque en verdad tiene otros planes, por lo que luego de ocultar las partes de loba de Fly, todos irían a la ciudad. Allí irían a un restaurante y luego de comer, Charlotte sacaría un mapa de la ciudad para encargar a las sirvientas una misión de investigación, igual que ellos, cosa que dejaría medio rayado a su hermano. Él le seguiría la corriente y para no levantar sospechas, la enana se le ocurriría una grandiosa idea. ¡A la madre! Esto se pone más turbio cada capítulo. Y no solo eso, pues el prota se emocionaría con la idea. Eso está peor. Así ambos irían a dar una vuelta por la ciudad visitando diferentes lugares, tienditas y cosas donde el prota le compraría un collarcito a su hermanita. Y tras un largo día dando vueltas, ambos se pasearían por la plaza donde Charlotte acabaría chocando con la albina de antes, quien al ver al prota se haría familiar el poder que emana. Pero para que no lo descubra, él fingiría demencia y lograría convencer a la mujer que se marcharía en ese momento a su entrevista de trabajo. Al mismo tiempo, Haruto también se marcharía, pero su hermana lo detendría, pues logró sentir algo extraño en la albina, al igual que lo hizo Lisa, dándole a entender al prota que quizás la gente con un gran nivel de maná como ellas podrían sentir eso, pero como él no quiere problemas, pensaría en regresar a su casa a seguir echando huevo. Un par de días después, su clon le avisaría de un examen que le van a tomar antes de la ceremonia de ingreso, algo que le vendría de perlas a nuestro gallo, ya que piensa reprobarlo para que lo saquen antes de que empiecen las clases, por lo que iría de inmediato. Y al llegar al aula, un profesor güerito llamado Polcos lo sorprendería, pues no solo lo reconoció, sino que hasta lo estaba esperando. Y una vez dentro, el profe le daría su examen, el cual iría a llenar al azar. Ya saben, C de Cristo y D de Diosito. Pero para que no sospechen de él, respondería un par de preguntas de temas que sí sabe, como barreras mágicas y sobre todo magia antigua. Y con el examen escrito listo, el profe se lo llevaría para medir su maná. Así que irían con otra maestra, esta chaparrita un tanto loca de acá llamada Tarieta. Y sí, es una niña. Ella se pondría a hablar de jaladas sin sentido y lo único que nuestro gallo entendería de lo que dijo era que si cae mal, lo botan. Lo que lo pondría aún más emocionado, actitud que tomaría la chaparra por sorpresa. Y como la chamaca no para de perder el tiempo, Polcos le daría el examen de nuestro gallo y al revisar las respuestas, ella se pondría bastante seria, dando un paso a la prueba de maná. Allí, Haruto concentraría su poder mágico, el cual acabaría reventando la bolita medidora, lo que dejaría en shock a los profesores, mientras que nuestro prota pensaría en que seguro con esto lo echan. Pero Nel, perro, ya que la chaparrita sabría muy bien que eso significa que tiene un gran poder mágico, además de que sus respuestas del examen demostraban un gran conocimiento de barreras mágicas y de magia antigua. Y con tremendo potencial, Tarieta decidiría tomarlo como su pupilo para sus investigaciones, solo que el prota no pensaría igual, negándose a participar y marchándose así por sus huevos. Como su plan valió verdura, él pensaría en otra estrategia para no ingresar, así que le enviaría un regalito a su clon para la ceremonia de ingreso. Escuela estadounidense promedio, aunque en verdad le mandó el fierro para que se defienda por si acaso. Y sin más opción, el Haruto copia iría a la ceremonia y una vez terminada trataría de regresarse en chinga a su cuarto, aunque las cosas no serían tan sencillas, pues un grupo de extrovertidos se le aparecería en medio del camino. Él fingiría ser un don nadie para evitar problemas, pero justo entonces el líder del grupo, a este rubio de acá llamado Schneider, lo detendría. O bueno, en realidad sería a la albina, que también estaba allí para reclamarle por no arrodillarse frente a él. Aprovechando la confusión, el Control C trataría de escabullirse solo para acabar chocando contra el parachoques de la albina. ¡Qué bendición! El problema es que al rubio también le haría de pedo, así que para zafarse de todo, Haruto falso fingiría una churretera explosiva, aunque sin mucho éxito, ya que al rubio le lanzaría un ataque mágico así bien macizo. Pero gracias a la barrera que le puso el prota, el clon saldría ileso, lo que dejaría en shock al Ricitos de Oro y a su grupito. Y al ver todo eso, la albina se disculparía por el problema en el que metió al clon, solo que eso no bastaría para calmar al rubio, quien se prepararía para lanzar un ataque mágico aún más poderoso. Y como ya no tiene salida, el Copias usaría el fierrote que le dieron y luego de darle un plomazo a su rival, él se escaparía. Y al regresar a su cuarto, al prota le daría una crisis, pues va a tener que agarrarse a guamazos con el rubio, algo que obviamente no quiere. Pero antes de poder pensar en hacer algo, él alcanzaría a ver a la albina yendo a la casa de este noble. Allí ella trataría de anular el duelo con el prota, pero solo
conseguiría enojar más a Schneider, quien se desquitaría con una de sus compañeras, escena que haría enojar bastante a nuestro gallo, que andaba viendo todo con su magia. Entonces el rubio le propondría una solución. Why don't you dance naked for us right here? No, no lo hagas, esto es un canal familiar. Por desgracia, Irisfilia, notablemente incómoda, acabaría accediendo a la propuesta de este infeliz, quitándose poco a poco la ropa, mientras el prota observaba todo bastante indignado. Y al estar prácticamente como Eva, la habitación entera se pondría a oscuras, y en ese momento llegaría Shiva para salvar a la albina, ordenándole que se vista y que se vaya. Y con ella fuera de peligro, nuestro gallo se le aparecería a la escoria humana del rubio. Y ahora sí, ya te sacaste boleto, hijo de la fregada. Este trataría de atacarlo, pero antes de que lo haga, el prota le pondría un sello mágico perforante para que no haga nada. Allí él le explicaría que esto era hasta que pague sus pecados. Primero, por andar abusando de los alumnos nuevos. Segundo, por andar retando a duelos sin avisar. Y tercero, por pasarse de pervertido con las mujeres. También le explicaría que ese sello le lastimaría más si trata de usar magia o si vuelve a cometer cualquiera de esos pecados. Claro que el rubio no le creería nada y trataría de atacarlo solo para acabar aún más lastimado. Y antes de marcharse, Shiva le dejaría en claro que en cuanto se redima le quitará el sello, así que más le vale anular el duelo. Con eso dicho, él se marcharía regresando todo a la normalidad, en donde los compañeros de Schneider intentaban curarlo sin mucho éxito, mientras él juraba vengarse del prota. Al día siguiente, los maestros habrían llamado a nuestro gallo para hablar con él, pero en vez de expulsarlo, acabarían felicitando por darle una paliza al creído de Schneider. Además que los alumnos también andaban reconociéndolo por sus hazañas, y peor aún, de camino a su cuarto se toparía con la profe chaparrita, que esta vez no pensaba dejarlo escapar. Ella le explicaría que la escuela ofrece dos planes de estudio, uno para convertirse en caballero y otro para hacerse investigador, justo el que el prota mostraba más interés para su examen, así que la profe seguiría chingue y chingue para que trabaje con ella. Es entonces que llegaría Laus bastante contento de al fin encontrarse al prota, solo que él, en vez de saludarlo como persona normal, le haría una llave, a lo que también llegaría Marianne para saludar, y al verla a ella, Haruto los reconocería dándose cuenta del tremendo glow up que se marcaron. La princesa entonces pediría que forme parte de su investigación, idea que no le agradaría para nada a su hermano y peor aún a la profe, por lo que los tres se pondrían a discutir, pues todos quieren que el prota los acompañe, aunque justo entonces llegaría la albina interrumpiendo todo, pues quiere hablar con nuestro gallo. Es ahí que a él se le prendería el foco y decidiría usarla por escaparse, y ya estando fuera de la escuela, Irisfilia comenzaría a interrogarlo, pues sabe bien que no es la misma persona del otro día. Esto pondría a la defensiva a nuestro gallo, que acabaría conjurando una barrera que la albina también puede sentir. Es ahí que él le preguntaría qué lo diferencia del mismo del otro día, algo fácil de responder para la albina, ya que puede sentir su gran poder y diferencia de la otra vez, y a escuchar esas palabras llevaría a pensar al prota en que quizás ella sea un demonio, igual que la furra, algo que pondría toda nerviosa a la albina, quien tras revisarse bien aseguraría ser humana. Sospechosa. Y como no parece una amenaza, Haruto bajaría las defensas y le pediría que piense en el clon como si fuera él mismo, algo que la albina aceptaría sin problemas. Pero claro que eso no era lo único que venía, así que le pediría disculpas por los problemas que le causó. También le agradecería por la ayuda y de paso le pediría un favor. Grant me the honor of your friendship. Así se inicia, usted solo juegue, ya la tiene rendida. Por lo que el prota aceptaría ser su amigo. Es entonces que ella se pondría muy contenta, pues es su primer amigo. Eso sacaría de onda al prota, que le preguntaría cómo era su vida sin amigos. Allí ella le contaría que fue abandonada desde que nació, y al crecer la gente también la abandonaba por no saber socializar. La historia de mi vida. Durante su infancia vivió en un monasterio donde las cosas no eran tan distintas, pues todos la trataban mal y el único monje que sí quería acabó falleciendo. Todo esto cuando ella solo tenía 5 añitos de edad. Es por eso que actuaba tan raro con la gente, pues nunca aprendió a tratar con las personas. Chale, ahora yo tengo solo otro Giuseppe para socializar. Pero bueno, ahora que tiene un amigo podrá aprender de todo. Solo que nuestro prota es otro antisocial que no sabe cómo hacer amigos, así que ella decidiría aprender junto a él, y como ya no le queda de otra, Haruto le preguntaría a qué clase se va a unir ella, a lo que ella pensaría en estudiar magia antigua, aunque por desgracia la profe que enseña eso es la chaparrita, así que tocó bancársela por la amistad, pensaría nuestro gallo, dejando a la albina muy contenta por ser su amigo, y aprovechando el momento ambos se presentarían con sus nombres. Por otro lado, la enana estaría dándose un baño así bien a gusto con las sirvientas, solo que eso no bastaría para quitarle el aburrimiento que siente desde que su hermano entró a estudiar, pues ahora ya no tiene con quién jugar ni ver anime. Justo entonces se le ocurriría revisar si acaso a su hermano le pasó algo interesante en la escuela, mientras las sirvientas aprovechaban
para hablar. Allí Fly demostraría estar muy comprometida con ser buena criada, algo que felicitaría mucho la Loli, pues a ella nunca le gustó servir a nadie. Es entonces que la furra le contaría que antes trabajaba con el Señor Oscuro, que siempre fue un pan de Dios con todos, tanto así que acortaba los nombres de sus amigos como muestra de cariño. También era bueno con los humanos, por más que ellos lo odiasen, ya que anhelaba crear un mundo pacífico para todas las razas. Ella también recordaría la vez que la reina, en ese entonces conocida como la Princesa Destello, los atacó, aunque por la forma en que respondió el Señor Oscuro le haría pensar en que quizás él siempre planeó dejarse derrotar para renacer como humano y así lograr su objetivo. Claro que al hacerlo, él perdería todos sus recuerdos de su vida pasada, lo que Fly cree que era para no convertirse en un ser despiadado y cruel. Y tras escuchar todo eso, a Lisa le ganaría la curiosidad, pues nunca supo el nombre del Señor Oscuro, así que la furra se lo revelaría. The Demon King's name is Iris-Philia. ¡Cómo! Tremendo plot twist. Y hablando de ella, nuestro gallo decidiría llamarle Iris para acortar un poco su nombre, cosa que le traería recuerdos del pasado. Y ahora que ya son amigos, Haruto se marcharía, pero la albina lo detendría para ir a inscribirse junto a él a su clase, así que ambos regresarían a la escuela para hacerlo en su cuarto. ¡Bien, mi gallito va a debutar! Pero resultaría que solo fueron a hacer la inscripción. Al llegar a la habitación se encontrarían con Charlotte, que se llevaría tremendo susto al ver que su hermano venía listo para coronar, pero luego de explicarle que era solo una amiga, ella se relajaría, pues está consciente de algo muy importante. ¡Qué chingados! Esto ya se puso demasiado norteño. Luego de presentarse con Iris, los chicos se pondrían a llenar las inscripciones y como el prota le pesa hasta vivir, le haría escoger a su hermanita las clases. Ya saben, mis gallos, está fuerte la explotación infantil. Pero al ver eso, Iris quedaría confundida, pues ella piensa que el prota no tiene claros sus objetivos. Aunque te equivocas, mi reina, le diría la enana, pues su hermano está tan roto que ya no le hace falta estudiar y sus metas van más allá que solo la escuela, dejando a la albina bien choqueada. Y como su hermana no para de decir mamadas, mejor la enviaría de regreso a casa, asegurándose que su amiga no se entere de su puerta mágica. Y con ese tema solucionado, ambos terminarían sus inscripciones listos para trabajar en equipo desde ahora. Al día siguiente, las clases por fin darían inicio de forma oficial y la pequeña Charlotte le contaría a su hermano que él se encuentra en la clase C, pero como está tan roto, seguro que no le cuesta nada llegar a la clase A. Además que ella lo habría inscrito en algunas clases bien complicadas, ya que cree que su hermano es así bien sabiondo, bien inteligencioso. Obviamente no lo es, pero eso le daría una idea, ya que si falla en esas clases seguramente lograrán que le expulsen. Por lo que en la escuela nuestro gallo junto a su ayudante se encontrarían con la albina, quien luciría bastante sorprendida con Lisa, aunque después de presentarse ambos la acompañarían a su clase, pues a ella la enviaron a la clase A. Allí la Loli le preguntaría si acaso esa chica era humana, pues sigue dudando de eso, pero su amo le diría que sí es humana, o al menos no era un demonio si eso le preocupaba. Por lo que con eso de lado, Haruto iría a su clase, en donde su profesor le daría la bienvenida para luego tomarles un examen para ver si suben o bajan de nivel. Por supuesto que nuestro prota trataría de usar esta oportunidad para fallar, solo que al ver las preguntas se daría cuenta que el examen estaba demasiado fácil, tanto que hasta su hermana podría hacerlo, así que mejor optaría por responder con lo esencial y fallando a propósito para sacar el mínimo de 60 puntos. Claro que lo que él no se esperaba es que sus compañeros sacaran incluso menos, así que a él lo recomendarían a nivel A por su gran nivel de conocimiento. Allí se toparía con la albina y el mamón, ambos con la misma intención de que sea su compañero de clase. En ese momento entraría la profesora de la clase, esta rubia empoderada llamada Oratoria Belgam. Él le dejaría muy en claro al prota y a su grupito que si no se toman en serio su clase los va a mandar a la chingada, sobre todo porque sabe que el prota y su amiga están con la chaparrita, así que planea enseñarles con muchísimo cuidado. Luego de eso, la clase daría inicio, en donde aprenderían sobre elementos principales, subniveles y cuantificación. Como primera prueba, la rubia llamaría a Iris para medir su maná y capacidades elementales, descubriendo que apenas tiene nivel 5, pero domina muchísimos elementos más, así que pediría que trabaje con ella para desatar todo su potencial, solo que la albina se negaría. Entonces la rubia explicaría a todos que el elemento que la persona mejor domina es su elemento principal, aunque aún sigue siendo un misterio de cómo es posible usar otros elementos aparte de ese. También les explicaría que la cuantificación
cuantificación de un elemento es muy compleja porque estos pueden ganar un bufo si se usan con otros hechizos, fenómeno que ni el príncipe sabría explicar. Justo entonces el prota diría que quizás tenga que ver con un atributo oculto que el hechizo use, información que sacó de su calculadora mágica. Y para mí esa calculadora está más chida que la bolita de cristal toda pedorra de la maestra. Pero bueno, la respuesta que le dio el prota dejaría en shock a la rubia, pues ese era un tema que nadie más que el erudito Vice Eule sabía, quien apenas estaba planteando eso como una teoría. Al ver que tiene un prodigio en su clase, Belgam la invitaría a trabajar con ella en su investigación, oferta que Haruto rechazaría, no sin antes de sorprender a sus compañeros con su gran conocimiento. Y después de las clases, la albina y nuestro gallo irían con la chaparrita, quien los recibiría bastante contenta, y para celebrar que se unieron, les iría a preparar una comidita. Y mientras esperaban, nos enteraríamos que el prota en verdad era el clon quien trataría de escaparse de allí, claramente. Pero justo entonces escucharían un grito en el lugar, resultando que en el laboratorio estaba Schneider, quien habría ido a visitar a Tearieta por el hechizo raro que le habían lanzado, convencido en que era magia antigua. Pero bueno, ya que estaba allí, la profe les diría que lo van a usar para experimentar un poquito, mostrándole los avances que han descubierto, ya que al parecer este hechizo era como un par de cilindros transparentes que le aplastaban el hombro cada vez que usaban magia en ellos, pero si usaban un objeto cualquiera, este los atravesaría. Y con esa información ella le preguntaría a la albina qué cree que pueda hacer. Allí ella respondería que puede ser magia no elemental, justamente lo mismo que piensa la profe, descubriendo que se trata de magia de barreras no elementales. Luego le preguntaría a Iris cuál era la diferencia de esta magia con la moderna, en donde ella respondería que la magia antigua es de tipo no elemental, además de que no se sabe mucho sobre ella. Eso mismo pensaría la chaparrita, quien también añadiría que este tipo de magia no consume maná, y es por eso que el hechizo sigue activo, porque si no, hace rato que se hubiera deshecho. Y que alguien use magia antigua hoy en día le parece raro a la albina, pero la profe le calmaría diciendo que es solo una teoría, pues esta magia no se puede usar a menos que el usuario sea mínimo de nivel 80. Así que la gran pregunta es, ¿quién lanzó el hechizo? Iris negaría ser la culpable, pues apenas tiene nivel 5, y como ella era la única sospechosa, no les quedaría de otra que preguntarle directamente al rubio, quien luego de despertar revelaría que un tipo misterioso vestido de negro fue el responsable. Y con esta información, Tearieta pondría su última carta sobre la mesa, interrogando al clon si acaso conoce a este justiciero misterioso, que convenientemente comenzó a aparecer en la capital tras la llegada del prota a la escuela. Esto solo pondría las cosas más tensas, ya que la profe deduciría muy rápido que quizás Haruto sea el justiciero misterioso, y se pondría toda intensa con el clon para que le revele todo lo que sabe. Justo entonces aparecería nuestro gallo como Shiba para negar cualquier sospecha, y asegurando que solo vino a acabar con los malandros de la capital, cosa que dejaría a la chaparra toda fascinada, pues sabe que el rubio forma parte de un grupo misterioso, algo que el prota no sabía. Pero bueno, le seguiría la corriente, y antes de marcharse, él le prometería al rubio liberarle de su maldición si hacía caso a su condición, algo que aunque le irrita, acabaría aceptando. Es entonces que Shiba trataría de irse, pero la chaparrita lo habría encerrado con su magia de tierra, pues quiere hacerle algunas preguntas, pero como nuestro gallo no se anda con mamadas, él se liberaría como si nada para luego detener a la profe con su magia, quien ahora tendría muchas más preguntas, tantas que estaría dispuesta a regalar su florcita con tal de obtener respuestas. Ya saben, mis gallos, si pasa la docena me aviento la condena. Eso le valdría madres a nuestro gallo, quien obligaría a la profe a prometer que no se meterá en sus asuntos, y por lo que con eso asegurado, él se marcharía. Y luego de este día tan loco, todos disfrutarían de una cena de bienvenida, quien le contaría que él solía ser el profesor privado de Tearieta, pero como esa chamaca es una prodigio, él rápidamente se convertiría más bien en su ayudante antes que en su maestro. Y lo peor de todo es que ella haya decidido estudiar magia antigua, una magia inútil según Polcos, que acabaría llorando, haciendo la conversación incómoda para los dos. Entonces la albina se le acercaría toda cariñosa, pero por lo peda que anda, y en su momento de mala copa, ella se arrodillaría ante el prota. ¡Ay, vamos, mi gallo creo que va a debutar! Pero para hablar nada más, agradeciéndola por acompañarla en el laboratorio, pues sabe que allí se hará más fuerte. Luego de quedarse dormida, la chaparrita se acercaría para hablar con el prota sobre su magia, ya que luego de estudiarla, ella averiguó que puede controlar todos los elementos, un evento muy extraño para que suceda. El problema es que su nivel de maná es muy bajo, pero quizás la magia antigua tenga la solución para eso, y tras su conversación, Tearieta se quedaría mimida igual que los demás. Mientras tanto, el rubio andaría haciendo una rabieta, pues todo el mundo mañana se va a enterar que canceló el duelo, además de que iba a valer madre su alianza con la iglesia de Lucifera para que su padre se haga rey, así que habría
habría contratado a su grupo de desvividores profesionales para acabar con el prota y los demás. Igual, él anda vigilando todo, así que no creo. Mientras tanto, el laboratorio en donde estaban llegarían los desvividores, quienes tendrían todo preparado para evitar fallas en su misión. Y tras asegurarse que sus objetivos y el perímetro estén seguros, el líder se lanzaría al ataque solo para acabar chocando con una barrera mágica. Todo su equipo revisaría la barrera, deduciendo en que quizás era un tipo de magia proveniente de Shiva, así que tendrían más cuidado. Es entonces que aparecería una puerta que los desvividores pensarían usar, solo para que una mano se acabe llevando a uno de ellos. Los magos del grupo atacarían a la puerta, que solo tragaría sus ataques como si nada, cosa que pondría a todos muy tensos. Es entonces que aparecería aún más puertas por todas partes, mismas que nuestro prota usaría para acabar con todos los enemigos uno por uno. Uno de los desvividores se pondría al tiro para predecir por dónde saldría Shiva y así clavarle tremendo bolazo de fuego, solo que de las puertas aparecerían más y más caballeros oscuros, que eran los desvividores disfrazados como carnada. Y aprovechando el pánico, nuestro prota se les aparecería y tras bloquear su movimiento decidiría interrogar al capitán de los desvividores para averiguar quién los contrató. Así que él se llevaría a todos de vuelta con el rubio, que fingiría demencia, pero sin mucho éxito, ya que Haruto siempre lo estuvo grabando. Al ver que este gilazo no aprendió nada, nuestro gallo lo amenazaría de darle un verdadero castigo, cosa que Schneider creería que sería el baneo de la vida. Y como no quiere irse con Diosito tan joven, él usaría un suero misterioso que lo transformaría en una mole gigantesca que mandaría volar al prota de un zape. Y estando fuera del edificio, nuestro gallo salió ileso, pensando que lo mejor sería acabar con el monstruo, pero justo entonces lo llamaría a su hermana, pues presintió que algo le estaba pasando. Allí le contaría que una organización malvada transformó a este tipo en un monstruo, algo que le parecería muy cruel a su hermanita, quien le pediría al prota que busque la manera de salvarlo, y como él no puede decirle que no a su dulce hermana, le tocaría buscar una forma de curarlo. Es entonces que el mutante se lanzaría al ataque, pero el prota le esquivaría todos sus golpes para después usar su magia, que no sería muy útil, pues acabaría siendo repelido. Aún así, nuestro gallo probaría su magia una vez más, solo para acabar aplastado entre las manos del monstruo. Para liberarse, usaría su magia deteniendo por completo sus brazos, algo que al bicho le daría igual, pues se arrancaría como si nada para luego regenerarlos. Esto le preocuparía al prota, pues no sabe qué hacer para vencerlo, pero su hermana lo volvería a llamar para hacerle notar que el mutante perdió algo de tamaño gracias a eso, así que el plan ahora era irlo mochando hasta que regrese a su tamaño normal. Es entonces que Haruto invocaría un montón de armas que caerían del cielo, cortando por completo al monstruo y regresando al rubio a su forma normal. Y tras el éxito del plan, el prota le agradecería a su hermanita y luego iría a hablar con Schneider, que por alguna razón se acabaría con un IQ muy bajo, comportándose como un animal. Al ver que no podría hablar con él, nuestro gallo mejor pensaría en recuperar la jeringa que usó, y tras eso se marcharía para hablar con su clon, quien confesaría estarse divirtiendo mucho en este mundo, sentimiento que el prota también comparte, pero como ya es muy tarde, él se marcharía a descansar mientras que su clon le haría el paro. Al día siguiente, las sirvientas seguirían buscando información sobre las cosas turbias de la capital, y tras papearse unos pervertidos para que colaboren, ellas volverían a Pandemonium para reportar todo, pues averiguaron que los soberanos se llevan mal y la aristocracia también estaba inquieta con la situación, pruebas claras de que la enana estaba en lo correcto. Además, los enemigos ya empezaron a enviar sus tropas según Johnny, y lo mismo piensa Charlotte, así que les mostraría a todos la pelea de su hermano contra el mutante, dejándolos encantados por tremenda papeada que les mandó. Ahora bien, Haruto también le habría contado a su hermanita que el rubio era el vicepresidente del consejo estudiantil, y si su teoría era correcta, él estaba relacionado con el grupo de villanos que estaba trabajando desde las sombras, y aunque Fly confía en que su amo se les puede madrear sin problemas, aún no sabía dónde tienen el escondite. Es por eso que la enana planearía una misión de infiltración en la escuela para reunir información y exponer a los malos, idea que todos aceptarían, no sin antes de renombrar al grupo como Camelot. Todo esto lo observaría nuestro gallo con su magia, y así, con Haruto cayendo en cuenta que quizás esta amenaza sí sea algo de tomar en serio, decidiría hacer algo al respecto para que al fin pueda vivir su vida perfecta de otaku. Y con todo esto, la primera temporada de Jitsu wa Oresaikyu de Shita llegaría a su fin. Mil likes si quieres que te traiga un nuevo video la próxima semana. Síguenos en Instagram para que tu narcótica por fin te pele. Te invito a que te suscribas a este sensual canal, activa la campanita para que no te pierdas los videos, y recuerden, pórtense bien y ahí nos vemos.